Bien, pues ya estamos grabando, así que bienvenidos a los presentes, a Ana, a José Antonio, a Antonio Navarro y a Manuel, y a los que ahora se van a ir incorporando, seguro, en estos próximos minutos, aunque ya vamos a empezar, y a los que nos van a ver más tarde, que me consta, porque como está en YouTube, tengo las visualizaciones y como es privado el enlace, pues la verdad es que en torno a 20, 30 personas siempre nos están viendo posteriormente. Y como siempre, animaros a que esto sea verdaderamente vuestro, al menos en ocasiones, nos vayamos turnando en el esfuerzo de poner este contenido en pie. Y bueno, animaros como siempre. Bueno, vamos a empezar y vamos. Yo he sido muy pretencioso hoy. Bueno, siempre soy quizá a veces no llegamos, pero bueno, el objetivo está ahí, de llegar al capítulo 7. ¿Os acordáis, verdad, de las dos preguntitas mágicas de los prefacios? Si hay algo que me pueda llevar a conocer la realidad y si en base a ese algo también soy libre, tengo una absoluta libertad en mi disposición anímica. Entonces, la primera pregunta, como habéis podido ver, pues se va contestando a lo largo de estos 7 capítulos. Hoy vamos a ver el 6, que es cortito, pero es igual, están como muy enlazados. Nos pasó igual también con el 5 y el 6, y por eso enseguida he puesto el 7 hoy también, al menos, por lo menos, para trabajar, aunque sea algunas de las frases de los párrafos de la síntesis, y luego ya, pues, meditarlo nosotros tranquilamente, y así dejamos ya esa primera pregunta que se nos hizo al principio, pues finalizada en estos 7 capítulos. Y bueno, aquí fundamentalmente, como habéis visto, si es que habéis repasado un poquito, de todas formas, este libro, como dijimos al principio, yo creo que también está muy bien, sobre todo los que lo vean por primera vez, que nos reunamos aquí, que leamos juntos las cuestiones, que discutamos y nos peleemos con el contenido en grupo y después vayáis y en vuestra soledad individual, pues os volváis a pelear con el texto ya literal, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a intentar, pues eso, anteponer sobre todo esa tríada. Hola Carolina, bienvenida. Estamos aquí haciendo la introducción. Eh, Vamos a pelearnos con tres conceptos fundamentales que ya los llevamos trabajados, pero como que ahora se nos van a quedar ahí como los tres pilares básicos de todo el edificio que está construyendo Rudolf Steiner, que son la percepción, la percepción y el concepto por un lado, y, y en medio eh, a ver, que se me atasca. Mira, Intuición ya y sirve pensar. percepción, Re- con- Representación. concepto y representación. Ole, Ana, muy bien. Percepción, concepto y representación son los tres pilares básicos. Aquí en el capítulo 6 vamos a ir trabajándolo, y Rudolf Steiner nos pone en muchísimas aprietos, tanto de cómo circula entre el monismo y el dualismo y distintos autores, lo que él piensa fundamentalmente, distintos ejemplos que nos pueden retrotraer a nuestra experiencia con el cubo, cuando estuvimos discutiendo entre todos, intentábamos darnos una representación o un concepto que era lo que nos estábamos intentando transmitir, pues ahora vamos a hablar sobre ello, ¿no? Incluso trae un ejemplo parecido en cuanto a de una percepción eh, que no tiene una realidad concreta, sino que es abstracta, como él lo realiza a través de diciendo de poner el movimiento de un caballo en 12 imágenes en un círculo y darle vuelta, de manera que aparece una subjetividad de movimiento. Nosotros esto mismo pues lo realizamos con esa subjetividad que hace interiormente nuestro cerebro, por ese ritmo intercerebral del cerebro, del neocórtex entre los dos hemisferios, que era el movimiento de esa imagen, de esa perspectiva.
Así que bueno, muchos elementos que tenemos, también hasta qué punto, vamos a ver, discutiéndolo con el texto ahora y entre nosotros, qué es más subjetivo, qué es más objetivo, la representación o el concepto o la percepción, qué es lo que, cómo construyo la realidad con esta materia prima, que en realidad es la única que tenemos, la que nos aportan los sentidos y la que nos aporta el pensar. Y entre medias algo pues que cabalga entre un lado y otro, como el alma entre el cuerpo físico y el mundo espiritual, ¿verdad? Es algo parecido, esa representación está ahí en medio como el alma es a el cuerpo físico o al ser espiritual del ser humano, pues igualmente. Es como un medio, como algo donde se fija la realidad a través de los sentidos y como algo a donde acude la intuición, que es lo que pone aquí por delante, claro, una intuición que aúna conceptos para acoplarlos a esa imagen extraída de la realidad a través de la representación y a través de todo ello, pues desembocaremos en el capítulo 7 donde ya hace su propia aportación entre el monismo y el dualismo, pues él no se sitúa en ninguna, pero si hay que situarse en alguna, se sitúa en el monismo, pero en un proceso en el que se parte de un dualismo que es parte de la esencia del ser humano en este mundo, de acceder al contenido del mundo y por percibirlo de forma separada y a través del pensar realizar una reunión, una reunificación, una reorganización en la propia realidad entre el concepto y la percepción. Así que eso, así de simple y en resumen, es lo que tenemos en este capítulo sexto y séptimo, por recordarlo, por predisponer de una manera coloquial, que tampoco está mal por mi parte, y que ahora, pues bueno, todos los que estamos aquí, a medida que vayamos avanzando, o si alguien también de otros años, o porque haya trabajado un poquito, avanzado un poquito en el texto, pues puede también hacer este tipo de aportaciones. Vamos a poner, no, debería de haberlo hecho antes de soltar esta introducción, pero bueno, vamos a hacerlo ahora, el ponernos a disposición del verso para igualmente sintonizar nuestra alma, nuestra percepción anímica con el momento del año en el que nos encontramos y que ya sabemos que se metamorfosea de alguna manera a través de nuestra reunión y para al final volverlo a leer y ver esa metamorfosis que se ha producido después del estudio de estas cuestiones. Bueno, voy a hacerlo como Yo recordar. quería comentar, José Luis, Sí, dos cosas. venga, Una técnica que es que lo mismo me quedo sin batería y hasta que no llegue, vuelvo a casa, no me puedo reconectar, ¿vale? Y vale. la otra es respecto al principio del punto 6.2, que a mí se me ha venido una imagen que me ha recordado un poco al final del Evangelio de Juan, en aquello que estudiábamos eh, con el, el recibir habla creo que al principio el punto 6.2 que el pensar en lo que de alguna manera recibimos digamos, nos conecta del universo o lo que nos viene del universo, ¿no? Y a través del sentir, a través de los sentimientos, es a través de donde nos nutrimos en nuestro interior, ¿no? Es donde el interior se transforma, ¿no? Entonces, como que me ha venido y me ha evocado un poco lo que vimos en el Evangelio, ¿no? Del final, ¿no? Con ese conócete a ti mismo interiormente y conócete a ti mismo en el exterior, ¿no? En esas dos posiciones que nos marcaban ahí en el Evangelio de Juan con el in y el in y el out, ¿no? Que suelo yo o que me viene a mí, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería comentar eso porque es lo que más me ha llamado un poco la atención en ese capítulo 6, ¿no? Mm. Esa doble vertiente y cómo realmente ese control del sentir, ¿no? Del que habla a lo largo del punto 6.2 o del 6.2, Sí, sí, el según 6 lo es. sí, del 6.2.
cómo está también tan conectado un poco con esa transformación del astral del que hablábamos ahí, con los fotismos y con la otra palabra que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Eh, en el final del Evangelio de Ah, Juan está. ujú. Estaba el fotismo y la otra palabra que ahora no me viene, ¿vale? Pero estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues ya está. Simplemente quería comentar eso. Vale, vale. Pues perfecto que lo hayas hecho ahora, por si de repente se te va la batería y ya lo tenemos aquí por delante y te esperaremos para comentarlo cuando vayamos avanzando. Muy bien. Pues voy a leer el verso por dejarlo ya eso ahí en nuestra alma. Y ahora os doy paso a los demás, Antonio también, a Carolina, por si queréis aportar a modo de introducción, que siempre está muy bien, porque le aporta una alma a lo que cada uno tiene como percepción previa al texto por su propia experiencia o por las expectativas o como dudas. Así que voy a sacar del WhatsApp para que hay algunos participantes nuevos, pues para que sepan que desde el propio grupo de antroposofía básica, entrando en la pestaña de arriba donde pone la definición de grupo, yo lo cambio, pongo guía de sesiones y el enlace. Ahí es donde iremos al texto en línea. Bueno, al texto en línea y a todo. Ahora lo veremos. Pero aquí, que ahí va eso, antes que al otro, nuestro amigo y compañero José Antonio nos manda el calendario del alma. Calendario del alma triformado, que es un trabajo personal que hice en su momento y además de acompañarlo con ciertas imágenes, la mayoría recogida de pintura antroposófica que hay en la red y que abajo está además la referencia del sitio donde está acogida y algunas que han hecho los alumnos, sobre todo de pedagogía Waldorf, a lo largo del tiempo. Esta es una pintura de Valeria. Entonces, bueno, vamos a leerla en silencio y la decimos una vez y continuamos con nuestro texto. ¿Puede leerla alguien, por favor? Solar se expande la luz desde las profundidades del espíritu. Solar se expande la luz desde las profundidades del espíritu hacia el exterior, transformándose en poderosa fuerza de voluntad y brillando en la oscuridad de los sentidos, para liberar las fuerzas que hagan madurar desde los impulsos del alma, los poderes creadores en la obra del hombre. Gracias, Manuel. Bien, bien. Ahora voy a entrar em, en el texto en línea desde el enlace que os dije antes, que está en WhatsApp. Supongo que está cambiando la pantalla, ¿verdad, Manuel? ¿Tú me lo puedes decir? Está cambiando ahora el archivo de Drive Sí, donde está, sí, lo ¿sí? tienes en el Bien, chat, sí. bien. Pues ya aquí está siempre la versión más actualizada. En este caso ya la sesión 5, pues en donde tenemos el contenido, bueno, la fecha de hoy, 7/11, la sesión 5 ya tenemos el contenido, el primero, como viene aquí en la leyenda, la cuestión del texto en línea. La segunda, que es un play sobre naranja, es la videocuestión, o sea, aquí, explicitado, y el audiolibro que está en este altavoz.
Y bueno, en este todavía no hice con mi propia voz el audiolibro, sino que está de forma automática. Ahora voy a avanzar en ir haciendo los siguientes capítulos ya con mi voz en vez de que sea automática, que al menos, aunque se equivoque más, y no creo que tanto, con respecto a esa voz automática, pues tiene el alma y elaborado desde el amor y el cariño y una profunda comprensión es la que tengo hasta este momento, que no quiere decir que sea la comprensión absoluta. Así que, bueno, podemos ir al capítulo 6. Pulsamos aquí porque queremos ir al texto en línea. Y aquí tenemos Filosofía de la Libertad 2024. Ay, bueno, como lo he movido el cursor, no me va automáticamente al capítulo 6. Ah, sí, bien, ha ido solo. Perfecto. Así que bueno, aquí lo tenemos. Eh, Vamos a dejarlo en este punto. Nos volvemos a ver las caras y la sombra. Y no sé si os apetece, Antonio, Carolina, Manuel, Ana, el comentar algo de vuestra experiencia hasta el momento, de vuestra experiencia con el texto que empezamos a trabajar ahora y para ponerlo como introducción y si no, pues vamos al texto en línea. Bueno, yo sí, de forma general, sí, para hacer un pozo así general, lo que sí me parece que me ha interpelado, vaya, a mí personalmente, es el papel que atribuye a la intuición en ese capítulo, al principio del capítulo 6. Y él dice que es la representación, realmente la representación es la intuición de una percepción dada en un momento dado, algo que se ha conservado. Esa relación que hace entre representación e intuición, ¿no? Para mí me ha Mm, dejado ahí un poco de reflexión en el asunto, ¿no? sí, Después, otros puntos que me han, bueno, que ya quizás se han comentado un poco también así por encima, pero que me parece muy central en ese capítulo, es la representación. O sea, por lo tanto, el concepto, cuando hacemos una representación, el concepto ya es algo que individualizamos. O sea, la representación ya implica una individualización. Esta es otra cosa que me parece a mí que a lo mejor vamos a poder tratar a lo largo de una forma un poco más detallada, quizás, ¿no? mm. Sí, sí, eso es muy Y interesante y eso que tenía acabamos yo de en decir, mente, sí. 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 Sigue, sigue. Y la unión del concepto y la percepción como la comprensión de la plena realidad, ¿no? O sea, sin esas dos cosas, sin una actividad del pensar, sin una actividad de los sentidos, no podemos realmente llegar a una comprensión de la realidad, ¿no? En su sentido Ujú, más pleno, ¿no? ujú. Estas son las cosas que quizás me dan un poco más Sí. de ese, los 6, ¿no? Porque el 7 la verdad es que no me ha dado tiempo a tocarlo apenas, no he podido ni leerlo. Mm. No, Pero pero seguro que a lo largo sí, del tratado vamos a poder hacer algo, quizás, ¿no? mm. Sí, sí, no, es que es básico, Y, son los pilares básicos de todo esto, unido también al nexo de unión que ha introducido José Antonio con la voluntad. Mm. Sí, y la verdad es que y aquí, podríamos empezar así un poco cuestionándonos para fijarnos, porque es que de verdad, esto cuando tú tienes, aunque antes a mí no me salía la palabra en sí, pero la cosa la tenía profundamente arraigada en mi interior, ¿vale? Con que tengáis profundamente arraigados estos tres diferentes conceptos, ya se puede empezar a trabajar con este libro y más que con este libro, nosotros mismos con nuestra experiencia diaria. Por eso hicimos esa experiencia vivencial al principio, para que también empezáramos a manejar antes de ponerle nombres y ver cuáles eran los elementos fundamentales como pilares para este desarrollo de pensamiento de Rudolf Steiner a la hora de poner las bases del conocimiento de la realidad. Y los pilares podemos pensar en los tres y asentarlos un poquito más si os parece. A mí me viene bien y lo llevo viendo 30 años, bueno, 30 casi. El- la percepción, ¿qué es la percepción? Después viene la representación y después el otro pilar es el concepto. Entonces,
¿dónde está la representación? El año pasado lo hice con pizarras y vamos a hacerlo hoy coloquialmente. Eh, y la pizarra ya la pasé. Creo que hay otra, la pasaré posteriormente cuando esté en línea con lo que estamos viendo. ¿Qué es la percepción? Lo pensamos un momentito y lo compartimos en una frase, por no dar una explicación muy larga. Yo diría que la percepción es como tal el encuentro, a través de los sentidos, obviamente, con el objeto en sí, ¿no? Esa Ujú, primera con el objeto, ¿no? Y aquí ya no profundizamos al otro paso, que sería el concepto, el sentir, la representación, sino que es pleno encuentro simple con el objeto, ¿no? ujú. Exacto. Con los sentidos. ¿Con qué sentidos? ¿Cuáles son los sentidos de los que hablamos? Perdón, perdón la interrupción. Buenas noches. Buenas noches, Yo Carolina. lo siento, pero Antonio, casi no te escucho. Por más que pongo en máximo, yo no sé si tal vez tendrás unos cascos y puede ser que con unos cascos que tienen el microfonito se puede escuchar mejor porque a mí se me va, lo pierdo completamente y a los demás os escucho bien. A Manuel que habló, a José Antonio y a ti, José Luis. Me temo que es parte del problema que tengo con la conexión, Carolina, porque no tengo puesto cascos ni nada y parece ser que determinadas personas me escuchan perfectamente y no sé por qué alguien de vez en cuando me dice eso que tú estás comentando, ¿no? Que no se escucha, pero quizás porque tú también tienes eh, un wifi a lo mejor de esos externos, que no va por cable. Mm, Bueno, yo Carolina, siempre, por ejemplo, yo lo escucho bien. No tengo problema para escuchar a Antonio. ¿Tú, Manuel, lo escuchas bien? Yo sin problema también, sí, en Ujú. este ¿Y tú, caso. A mí Ana? me cuesta, a mí me cuesta. ¿Qué te cuesta? Y justo precisamente a ti, Ana, y a ti, Carolina, hay también como microcortes. Yo creo que se une a las dificultades de conexión de Antonio, a lo mejor porque nunca lo sabemos, para eso hay que hacerlo con un programita para verificar la velocidad a la que nos está llegando el wifi, que si lo tenemos enchufado con un cable son los 600 o los 300 que contratamos, pero nada más que no tenemos el cable, sino que lo hacemos a través de lo que es la antena del wifi, pues baja drásticamente, baja de los de 600 bajan a 200 y los de 300 bajan a menos de 100. Y luego, yo si no tenemos... creo porque yo hablo con mucha gente y de otros lugares y todo y los escucho. Ah, fíjate. Bueno, pues Bueno, Antonio parece que no puede hacer nada más. Como por lo menos Manuel y yo, si lo escuchamos, y pues lo escuchamos pero usando, si él usa unos cascos, seguramente que va a emitir mejor, porque el casco tiene el micrófono más cerca. Ujú. Vale, Antonio, si tienes por ahí unos cascos y puedes hacer la prueba, pues genial. Oye, me gustaría intentarlo, pero es que los que tengo precisamente se me fueron averiando y lo dejé por eso, porque se escuchaba mejor así directamente, ¿vale? Ujú. Procuro hacer algo, a ver. Ujú. Bueno, Yo te escucho hasta abriendo los cajones, Antonio. sí, Estoy y yo buscando, también. estoy buscando algo por aquí, pero no lo encuentro. Y sí, yo es que lo escucho igual, hasta todos los ruidos del ambiente y todo. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. bueno, tranquilo, no pasa nada. Lo siento, Tranquilo, no pasa Carolina, lo nada. siento. Bueno, percepción. ¿Qué sentidos? ¿Qué sentido utilizamos? Los que tenemos, ¿no? Es obvio. Pero por ponerlo por delante con su nombre y apellido, porque parece que hablamos de percepción y hablamos de algo incluso etéreo, pero no, la percepción es tocar las cosas, ver las cosas, escuchar las cosas, eso es la cosa gorda, es lo que me proporciona mi cuerpo gracias a las terminaciones nerviosas y que y que lo une en el cerebro a esa mm, sensación.
de que algo es frío o caliente, de que algo es rojo o amarillo, de que algo es agudo o grave. Entonces, es de eso lo que a lo que nos estamos refiriendo con la percepción. ¿Eh? Y después, ¿y el concepto? ¿Qué es el concepto? Eh, Creo que el concepto, a ver, voy a intentar hablar un poco más alto también y más cerca del micrófono por si se me puede escuchar un poco mejor, no sé, Carolina. Eh, Porque José Antonio también me escuchaba un poco bajito. Yo creo que Gracias. pues parece que funciona. Que creo que el concepto implica ya un elemento subjetivo, ¿no? O sea, sería ya un procesamiento de esa primera impresión sensorial, y ahí ya pues obviamente depende de donde uno esté mirando, puede atribuir un tipo de conceptualización u otra, ¿no? Vale. Tiene un Perdón, aspecto. pero antes no estaría la representación. Sí, pero estamos yendo primero a los extremos. Estamos Ok. yendo eh, a la percepción y después al concepto. Luego nos unimos en el centro. Entonces, eh, s- mm, algo subjetivo, ¿verdad? ¿Y ese subjetivo, Antonio, en base a qué? No, Antonio o los demás, si es que estáis de acuerdo, que el concepto, o sea, el aplicar el concepto a aquello que estoy percibiendo por mis sentidos, mm, tiene esa parte que no es la misma para mí que para ti, podríamos decir, ¿no? ¿En base a qué? Bueno, me parece que va sobre todo en función de la experiencia que cada cual ha ido acumulando precisamente con su vivencia, ¿no? Con Ujú. la vivencia que va teniendo de su, bueno, pues precisamente de ese aspecto sensorial, ¿no? Yo he podido conceptualizar desde un plano más sensible, porque a lo mejor por mi constitución o mi biografía, mi percepción del campo es tal, para otra persona no aplica la misma sensibilidad y obviamente en ese sentido la conceptualización que puedo tener, pues a lo mejor va más enriquecida por mi propia, yo creo que sensibilidad y experiencia al mismo tiempo. Otro, en otro campo, puede decir pues exactamente lo mismo, ¿no? En función de su sensibilidad, de lo que le ha interpelado, de esa primera experiencia sensorial, puede llegar a tener, pues eso, conceptualizar diferente, ¿no? Y eso ya sí implica una perspectiva que es, pues eso, muy individual, ¿no? Subjetiva, por tanto, ¿no? Sí, efectivamente es la experiencia la cantidad de experiencias que has tenido y la forma en la que a nivel individual, por tu constitución personal o por la configuración del entorno donde te sitúas, la que te da una capacidad diferente a cualquier otro para realizar ese trabajo del pensar a la hora de asociar el concepto a la percepción. Que daría una cualidad diferente a la experiencia, ¿no? ¿Perdón? Sí, quiero decir que le daría una cualidad diferenciada a la experiencia individual, ¿no? De cada cual, ¿no? Tendría, bueno, vendríamos a tener una percepción diferente de la realidad si Eso, aplicamos solo nuestro ámbito conceptual. Pero con la percepción pasa lo mismo. Para mí, algo que siento que está frío, por ejemplo, aquí en Sevilla a 15 grados ya tengo frío, pero los turistas en Sevilla, bueno, o en Málaga, los turistas que hay aquí en Málaga que vienen de Finlandia a 15 grados, para ellos es calor. Entonces, también
La percepción de cada uno es otro aspecto que está lleno de subjetividad, de lo que hablábamos antes. Lo que yo percibo con el tacto, con la vista, eh, con el oído, la agudeza de mi sentido. Es decir, que ninguna de las dos cosas nos da una realidad. Mira, José Luis, quiero hacer una matización porque utilizando este mismo ejemplo que has puesto, ¿no? Ujú, A ver, si yo pienso que aquí 15 grados son fríos, ya requiere una experiencia previa, ¿entiendes? claro. Requiere una experiencia previa y una comparación. Si estoy comparando, siempre estoy comparando con respecto a. Y el Ujú, comparar con respecto a ya implica una experiencia de, ¿vale? ujú. Luego, entonces, no es pura percepción, sino que hay ya un elemento subjetivo. El finlandés dirá que 15 grados es Sí, caluroso y el malagueño dirá que es frío. sí, efectivamente. Ese ejemplo quizá esté uniendo ya las dos, esos dos pilares que estamos poniendo por delante. Es verdad, Antonio, y tienes toda la razón. ¿Qué ejemplo podríamos poner entonces? Es obvio que cada uno percibe con su vista, con su oído, con su tacto, con su olfato de manera diferente. La Mira, agudeza. hay un ejemplo que siempre lo ponemos, pero igual vale. Cuando los españoles llegaron a América, Ujú. en primer lugar los indios no veían las naves porque no las conocían. Y después que pensaban que eran dioses por cómo venían vestidos, ¿no? Esos estaban condicionados, o sea, la percepción está condicionada por la cultura. Depende de dónde tú estés, vas a ver de una manera el mismo estímulo y otro que tenga otra cultura, que venga de otra cultura, lo va a ver de otra manera. Mira, Carolina, está súper bien, porque tú estás llegando a ese pilar de en medio. Tú ahora mismo ni estás hablando del concepto puro, ni estás hablando de la percepción pura, sino que estás hablando de la representación. Eso es. Sí. Bueno, Claro, yo pienso, Pero es que no, Carolina, pero es fantástico porque es que llegamos ahí y es tan difícil. Nosotros normalmente no lo hemos hecho ninguno de nosotros en nuestra vida y nos tenemos que enfrentar ahora a este texto, pero viene súper bien porque en nuestro propio discurso mezclamos todo. Yo mismo, Antonio me ha corregido. Carolina, tú has introducido precisamente a lo mejor en el momento apropiado no esa confusión, sino esa confluencia. Eh, claro, pero fíjate, mira, hablando, volviendo al ejemplo de Carolina, ¿no? Los indios veían el barco y los indios veían el caballo. Lo que no conocían el concepto barco y caballo. Entonces exacto. pensaban que el caballo era parte del cuerpo de esos hombres nuevos, pero veían el caballo. Lo que no pueden comprender que era eso del caballo unido a un hombre, ¿sabes? Pero eso, la percepción la tenían. Lo que no podían es conceptualizar, representarse eso mentalmente, ¿no? Le explotaba la cabeza. Mm. Claro, no tenían una experiencia para pensar sobre eso porque no había, era una experiencia completamente nueva, ¿no? Y ya con, claro, y ya siendo un desarrollo que no eran niños, sino que ya estaban desarrollados, ven de repente eso, ¿no? Entonces es un choque ahí, cómo te representas tú eso tan ajeno a la realidad que tú estás viviendo día a día, ¿no? Es como si ahora nos vienen aquí los extraterrestres, que sí, que los tenemos ahí por las películas, por las cosas, pero sería un choque, ostras, qué choque, ¿no? Claro, pero tú nunca has visto un ovni. Y el día que lo veas de verdad, esa es otra cuestión. Ahora que ya hemos estado ahí en esos tres pilares y hemos visto cómo, porque, a ver, la subjetividad de los sentidos pura es porque yo escucho mejor, porque los sentidos es algo físico, y yo puedo escuchar mejor o peor, o leer de una manera u otra por el entorno, o de que me he movido por mi propia configuración del órgano olfativo, de la vista igual. Eso sería puramente. Lo conceptual, pues igualmente por la cantidad de conceptos que yo tenga acumulado por mi experiencia a lo largo de la vida y en base a mí mismo y al entorno. Y en medio se posiciona la representación, que une la experiencia de los sentidos también ya, o sea, tú a la experiencia de la materialidad que
introducen en tu interior los sentidos, lo individualiza con una serie de conceptos que es como si los atrajera y entonces crea esa representación en mi interior. Y eso puede ser lo más parecido a la realidad, por lo menos en una parte mucho mayor que si estamos solo en el mundo de la percepción pura o del concepto puro. Entonces, esa representación de uniendo la percepción y el concepto es a lo que más o menos imperfecta podemos llamar una realidad. Podemos llamar una realidad. Pero también esa realidad, por ejemplo, imaginaros, yo ahora conozco el barco y conozco y se lo intento explicar y sé lo que es un barco y se lo intento explicar antes de que lo vean a esos indios. Le cuento lo que es un barco. Entonces, como hicimos en el ejercicio en la experiencia inicial, ¿os acordáis? Que cada uno había elegido un elemento que era cuadrado y ahí teníamos un concepto, pero ninguno habíamos llegado a la representación. ¿Qué quiere esto decir? Que la representación necesita del objeto, necesita de la percepción, pero el concepto puede prescindir de ella, porque tú le puedes explicar el concepto barco al indio. Lo que pasa es que luego cuando por fin lo vea, dice, menudo barco que me había imaginado yo. Igual que cuando Manuel sacó el pedazo de caja, ninguno nos imaginábamos que tenía ahí delante, y con cada uno igual. Ninguno habíamos acertado realmente exactamente, ¿no? Entonces, todo eso es también algo para tenerlo ahí, para moverlo justo en este momento y separar esos tres pilares. No sé cómo lo ves. Pero tú, cuando explicas a alguien lo que es el barco, de alguna manera también te apoyas en representaciones que la persona puede tener de algo parecido al barco, de algo, o sea, esto de que el concepto no precisa para nada del objeto es porque es una abstracción, pero siempre hay algo anterior, algo parecido, eh, porque si no de la nada tampoco hay concepto. De Ese es hecho, no podemos explicar lo que es la nada. esa es una buena base de discusión. En cambio, yo creo, y creo que Steiner va por ahí, de que sí que te puedes formar. Tú eres capaz de hablarle a la persona de algo, pero claro, es muy difícil. Si te voy a hablar de algo y te lo voy a exponer de manera que no te puedas apoyar en nada conocido. Claro, es que eso ya es un ejercicio en sí mismo, pero existe Ah, la con el posibilidad de lenguaje te hacerlo, estás sí. apoyando. Mm. O sea, Al- eso es lo que yo no claro, entiendo. Claro, al explicarlo ya te estás apoyando, efectivamente. Ya te estás apoyando. En Pero eso. te estás apoyando en conceptos. Claro, es que hay una leve diferencia. Una cosa es que te estés apoyando en diferentes realidades que sí conoce el otro, pero no te estás apoyando en la realidad de lo que le quieres poner a él como concepto de esa cosa. Quizás pueda ir por ahí la diferencia, la controversia que estamos exponiendo. Yo creo que puede ser tú para explicar algo a través de otras cosas, pero a través de esa misma no la ha visto, pero al final él se hace una imagen de eso apoyándose en otros conceptos, sí que es verdad, y en otras percepciones, pero no Podrá de esa tener, misma. podrá no, tener de esa una misma. aproximación, ¿verdad? Si existe, si no hay una experiencia previa, o sea, por ejemplo, para explicar yo un caballo a un indio, a un nativo americano, si no tengo como referencia algo que sea en su experiencia, no voy a poder aproximarme siquiera. O sea, yo necesito, por ejemplo, yo le explicaría, le diría, pues un caballo es eh, no sé, un mamífero grande que haya en América, ¿no? Algo parecido a un bisonte. Y empezaría a explicarle por ahí, pero no tiene cuernos y no tiene no sé qué. Pero él no se podría encontrar, hacerse un concepto del caballo sí, desde la abstracción, no desde la experiencia. Podría aproximarse, pero no tiene la percepción. Con lo Mm. cual su representación sería, obviamente,
Mm. Si tiene percepción, Sí, no tener. Pues bueno, Pero, dale, dale. no, pero una vez que ya has conocido al caballo a través de los sentidos, aunque te hablen o te, te hablen de un caballo, el concepto caballo, cada cual se lo puede imaginar de una manera diferente. O sea que necesitas la primera impresión sensorial para ya por lo menos tener un modelo de caballo que cuando te hablen del concepto caballo, tú ya lo puedas traer a ti. Y cuando tengan 10.000 a lo largo de los años, o yo qué sé, si eres experto en caballos, que hay millones de caballos en tu vida, pues sí, lo claro, que, y lo conocerás muy profundamente, no solamente el caballo, a lo mejor a mí me viene por la forma, el color, cuatro cosas, si es más fuerte o más endeblillo, y el claro, que sepa de caballo sabrá, vamos, el comportamiento, como, no sé, una sutileza y una profundidad que uno pues, no va a saber por qué no. Pero yo pienso que, que sí, que necesita la impresión sensorial para a partir de ahí ya ir construyendo en ti el concepto, ese concepto, o esa idea, no sé cómo llamarlo, esa idea de caballo, el arquetipo caballo, sí, incluso, no sé. sí, 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 pero fíjate, incluso va a depender también del momento en el que tú tienes esa experiencia, ¿no? Si conoces un caballo con 3 años, te va a parecer una cosa monstruosa, ¿no? Si conoces un caballo ahora con la edad actual, pues obviamente vas a tener una percepción muy diferente, ¿no? Ahí está el elemento subjetivo también, ¿no? Y eso es el que determina también nuestra configuración, la actual, en la que nos encontramos con esa experiencia, ¿no? O sea que el concepto ya, como dice aquí Steiner en el capítulo, es realmente lo que desde ahí estamos aportando, individualizando. La percepción no, la percepción es única. Ahora, eh, mi representación y mi conceptualización obviamente van a ser subjetivas. Ujú. Bien, yo creo que como base está, eh, porque ahora nos enfrentamos al texto y yo creo que después de haber tenido nosotros este trabajo de conceptualización y de discusión, hay algo también que quizás fuera útil, porque lo que decía Antonio, habla de intuición, pero antes os quería recordar algo que lo hemos visto yo creo de los que estamos aquí, y los que no lo hayan visto lo verán en Ciencia Oculta al final, hasta el capítulo de la meditación de la Rosa, en el capítulo quinto. Eh, Aquí Rudolf Steiner enseña a hacer un ejercicio para alcanzar lo que es el pensamiento puro. Y parte de la realidad, parte de la experiencia y de los sentidos, y posteriormente va haciendo un ejercicio de alejarse de la realidad y partir de las representaciones, y alejarse de las representaciones y partir de conceptos que tienen base en representaciones y percepciones, y poco a poco alejarse hasta conseguir una representación simbólica que ya no se apoya en nada de lo de este mundo para llegar solamente a mirar a tener la intuición del pensamiento puro. Entonces, bueno, en todo este proceso de pensamiento, ahora él introduce el, el concepto de intuición. La intuición pura es eso, es llegar a sin base y fundamento en nada que pueda pertenecer al mundo material, a alcanzar un ente pensamiento, como le llama él, que eso a través del ser humano o de las fuerzas de la naturaleza, si es que es de un elemento natural, se configura como algo material tangible en este mundo. Pero ahí está la intuición que mira y de la que habla también, que mira más hacia la parte universal como algo que viene, que no tiene relación, pero que al final se une a ese elemento. Y eso es lo que acaba realmente de esa intuición
unida a nuestra conceptualidad, que parte de la experiencia, pero si también aplicamos esos conceptos intentando atraer la intuición del concepto puro, es lo que ya acaba de reforzar la realidad que no tiene discusión ni para ti ni para mí, porque todavía, incluso aunque pongamos nuestros conceptos basándose en el mundo, en nuestra experiencia del mundo material y nuestras representaciones basándose en las percepciones con la imperfección de nuestros sentidos, todavía ahí surge un margen de que las cosas no van a ser exactamente igual para ti que para mí, por lo tanto no hemos alcanzado la realidad. Solo la alcanzaremos cuando hallemos el concepto puro de la cosa, de la mesa, por ejemplo. Cuando accedamos al ente pensamiento que produjo esa cosa. Pero bueno, eso es ir ya al final, ¿no? No sé si queréis seguir discutiendo también sobre esto o queréis que vayamos ya a ir viendo el texto progresivamente. Por mí al texto. Vale. ¿Y alguien más? Voy. Si alguien me quiere frenar, que me frene. Bien, pues con todo lo investigado por nosotros, vamos a ver cómo resuena el texto que en principio, bueno, la individualidad humana es como se llama el capítulo 6. Está separado en este caso en dos cuestiones. La primera es, ¿son el mundo y yo mismo una realidad que puedo descubrir como experiencia? Y vamos a ir viendo los párrafos. En cuanto que haya algún párrafo que creáis que es susceptible de discusión o aclaración, pues me paráis y lo discutimos, porque cada párrafo en sí, y así es como están concebidos, es literal y algo reorganizado para hacerlo más facilitador, pero en sí cada párrafo o cada par de ellos es una meditación. Es algo para moverlo en nuestro interior y de ahí sacar nuestras propias conclusiones, que no quiere decir nuestra absoluta comprensión, porque cada vez que lo volvamos a leer hallaremos una comprensión diferente y más completa. Entonces nos dice Rudolf Steiner que nosotros somos las cosas externas, perdón, que nosotros no somos las cosas externas, pero sí pertenecemos junto a ellas al mismo mundo. Para mi percepción, y ya tenemos que estar escuchando la palabra y sabiendo perfectamente a qué me refiero con todo lo que ello implica, que lo acabamos de discutir y de asentar en nuestra alma. Para mi percepción, ojo, para mi percepción me encuentro, en primer lugar, encerrado, en primer lugar, dentro de los límites de mi epidermis. Pero lo que se halla dentro de esta pertenece al cosmos como un todo. Se me viene a la mente una pintura, creo que es de Dalí, es un ser humano y dentro de la cabeza o dentro del cuerpo se trasluce como el universo, como nubes y estrellas, quiero recordar. Pero meditar sobre esto es enorme, ¿eh? ¿Continúo? Las fuerzas que actúan dentro de mi piel son las mismas que las que existen en el exterior, por lo que yo soy parte del mundo. No en cuanto a que también puedo ser objeto de percepción, sino en cuanto a que soy una parte dentro del acontecer total del mundo. Para meditar horas, para leer el texto literal completo y luego pararse en cada una de estas meditaciones. ¿Seguimos?
Este acontecer universal produce tanto la percepción exterior como la percepción de mi propio yo. Y solo a través del pensar puedo descubrir lo que estas dos entidades tienen en común para formar un conjunto. Gracias a mi pensar, conociendo el mundo, descubro lo que los relaciona con mi yo a través de los conceptos. Ya estamos en el mundo de los conceptos, ¿eh? Veis que tampoco ha entrado todavía en las representaciones. Está, como hemos hecho nosotros, pasado de la percepción al concepto. Mi concepto de un objeto no se forma por la percepción. Ahora, la representación sí se forma por la percepción. Puedo hacer captar el concepto de cualquier objeto a una persona que jamás lo haya visto, pero no me es posible darle una representación viva sin su propia percepción. La representación es, por lo tanto, un concepto exclusivamente individual. Y en ese párrafo tenemos el papel intermediador, ¿verdad? De lo que Ujú, es la representación entre la percepción y el concepto. ujú. O sea, realmente yo puedo, por la experiencia de alguien, como poníamos antes en el ejemplo, decir que algo, definirlo y para que la otra persona se haga una aproximación, ¿no? Y pueda conceptualizar de alguna manera, pero nunca va a tener una experiencia viva, nunca va a tener una experiencia viva, si no pasa por su propia vivencia, ¿no? Mm, Ahí hay un papel intermediador de la representación hacia el concepto, ¿no? mm. Yo puedo forzar un concepto, pero claro, a la vez se forma una representación que no depende de la percepción, ¿no? O sea, cuando tú le explicas a alguien lo que es algo que jamás se ha podido imaginar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para mí estamos simplemente basándonos en una experiencia que puede ser y que es parte de una vivencia, o sea, de una experiencia viva, pero que el receptor, porque no tiene esa experiencia viva, tiene que filtrarla con su experiencia también, pero nunca va a ser una experiencia viva. Vamos a No sé, verlo de nuevo. por poner un ejemplo, se me ocurre, José Luis, poner un ejemplo, ¿no? Antes Es- hablábamos de lo que, sí. ¿cómo le explicaría yo a un indio nativo americano que nunca ha visto un caballo? Estoy hablando a la época precolombina, que nunca ha visto un caballo, ¿cómo le explicaría yo qué es un caballo, ¿no? Pero podría tirar de conceptos, de experiencias vivas para él, como sería el haberse encontrado con un bisonte. Es un mamífero grande, de un tamaño determinado, correría más que un bisonte seguramente, no tiene cuernos, y el indio diría, me aproximo a esa idea, pero no puedo saber lo que es realmente un caballo cuando lo vea. Mm, Vamos a abusar de los caballos hoy. sí, Pero yo lo que veo es que en este caso el concepto no sería por la experiencia. El concepto que el indio coge del caballo no se basa en la experiencia propia, se basa en lo que le cuenta. sí. Y eso justo es lo que dice Steiner. Mira, Ana, mi concepto de un objeto no se forma por la percepción. La representación sí se forma por la percepción.
puedo hacer captar el concepto de cualquier objeto a una persona que jamás lo haya visto, pero me es imposible darle una representación viva sin su propia percepción. Conclusión. La representación es, por lo tanto, un concepto. Es que claro, ahora vuelvo aquí a utilizar la palabra concepto. Es un concepto exclusivamente individual. Yo pondría mejor es algo, para no, Un es algo, producto, un resultado, ¿no? porque si no puede liar, además. La representación es, por lo tanto, algo, ¿no? Algo, exclusivamente individual. ¿Se entendería con algo? Sí, o también podrías poner lo que dice Manuel, o un resultado exclusivamente individual, ¿no? Vale. Bueno, y yo creo que se aclara todavía más por aquí. La plena realidad de un objeto se da en el instante de la observación. En el instante, la plena realidad, ¿eh? Se da en el instante de la observación. No que me voy a mi casa, empiezo a hilar cosas y entonces, aquí está la realidad. No, es algo automático. La plena realidad es automática, instantánea. Se da en el instante de la observación por la unión del concepto y la percepción. Esa unión es automática. La representación se sitúa, por tanto, entre percepción y concepto. La suma de todo aquello sobre lo que puedo formarme representaciones, puedo llamarlo mi experiencia. Claro, ahí en medio, entre lo que yo percibo por los sentidos y la experiencia que yo tengo en conceptos, puedo formar la representación. Vive de dos fuentes. En definitiva, yo creo que no es otra cosa más allá que el conocimiento, ¿verdad? Sí, Conocimiento, no sabiduría, conocimiento. conocimiento. Bien, y ya solo queda un párrafo. Un concepto específico es el que hace referencia a una percepción. El hombre tendrá una experiencia tanto más rica cuanto mayor número de conceptos individualizados posea. La capacidad de la intuición, como el vínculo vivo con los objetos específicos, nos otorga la posibilidad de adquirir experiencia. Como percepción y concepto, se nos presenta la realidad como representación, la imagen subjetiva de esta realidad.
Como percepción y concepto se nos presenta la realidad como representación. Vale, esto va a ser por ahí. Como percepción y concepto tenemos la realidad. Mientras que como representación una imagen subjetiva de la realidad. Ah, aquí al hablar de intuición, es una intuición, es ese nexo de unión entre un concepto y una percepción. No es la intuición superior, pura, la conexión con el mundo de las ideas y del pensamiento superior, ¿no, Antonio? Es el vínculo vivo con los objetos específicos. Es esa chispa que cuando perciben algo los sentidos, de manera automática, intuitiva, ¡pop!, le mete el concepto. No, Pero hace un ratito lo llamó representación a eso. Sí, y realmente es eso, ¿no? Es una representación, ¿no? Que en algún momento ha quedado eh, eh, congelada, ¿no? O fijada, ¿no? O sea, eh, la intuición es una percepción, ¿no? O sea, necesitamos la percepción previamente. O sea, implica una experiencia ahí, antes, ¿no? Una experiencia. Y a partir de ahí yo puedo intuir algo. Puedo intuir, basándome en esa experiencia, puedo intuir. Y ahí crearé una representación. O sea, hay algo intuitivo. En ese sentido que dice José Luis, a lo mejor la intuición tiene una segunda sección, que estamos hablando de una sabiduría, de alguna manera, que nos desciende desde arriba, ¿no? Creo que la mayor parte de nosotros, cuando hablamos de intuición, hablamos de esta sección de la intuición, ¿no? Como una sabiduría que no está más allá del razonamiento, ¿no? Pero en este caso yo creo que lo que él habla es, intuyo que eso es así, ¿no? Aproximándome a un conocimiento. un conocimiento sobre el que tú no pones tu propia voluntad, porque tú tienes una percepción, ves moverse, es un ejemplo que ponía en otro capítulo Steiner, ves moverse algo entre los matojos y, y te vas a ver si hay un conejo, pero tú eso conscientemente no lo has elaborado. El movimiento, el ruido te ha hecho, por pura intuición, pensar que hay un conejo. Esa intuición es como el mecanismo, o sea, la representación es lo que surge y el mecanismo para unir a la sensación, a la percepción, el concepto apropiado para conseguir la representación, la percepción y un concepto que hay entre miles de millones. ¿Cómo surge aquí la representación? Por un mecanismo que es la intuición que los une y crea la imagen. Y, o sea, para mí la intuición en este punto en el que lo emplea en ese párrafo, Steiner o el traductor, no sé quién atribuirlo, sería como esa cosa que te marca un camino hacia dirigirte al conocimiento, ¿no? Tú tienes una impresión, una percepción, y hay algo que te va marcando un camino para llegar a ese conocimiento. Ese es el punto en el que utiliza la intuición, en mi forma de verlo, ¿eh? De todas formas, no nos apuremos. Lo que provoca este libro es esto. No se trata de que esto hay que entenderlo hoy en su comprensión definitiva. Ni una parte, ni un poco, ni un mucho, ni un nada, ni un todo. Lo que pretende Rudolf Steiner es movernos con todo esto. Y bueno, eso sí, la época tenía que escribir si luego iba a desarrollar todo el trabajo
eh, científico espiritual que iba a realizar, pues tenía que plantar ante también los eruditos del momento un libro como este, que está hecho para esos contemporáneos héroes, como pone en el libro que estamos viendo el lunes, del espíritu, los héroes del espíritu. También es como De, una base para la antroposofía, ¿eh? claro, Es como una base para el desarrollo de la antroposofía. O sea, no obstante, estamos tratando ese libro y todo el mundo lo trata como una obra elemental, ¿no? Fundamental, ¿no? imagínate que esto lo escribe Steiner para que mentes como la de Hegel, la de Nietzsche, no le pudieran discutir. Y vamos a pretender nosotros ser un Hegel y un Nietzsche y discutirle o entenderlo todo y compartirlo todo. Imposible. Sienta las bases que con eso ya. Pues mira, separamos entre percepción, representación y concepto. Bueno, pues ya para nosotros bastante es. Todo lo que podamos adquirir es bueno. De ahí, sobre todo luego ya, pues hay una base para empezar a trabajar en el resto de su concepción del mundo y del ser humano. Por eso nos agobiamos mucho, y yo el primero durante mucho tiempo con este libro, pero es que claro, y esto lo estoy eh, no lo había pensado antes. Lo que estoy diciendo yo me estoy sintiendo aliviado en este momento, ¿no? Fue verdad, si es que esto lo escribió Rudolf Steiner para que en la época toda este mundo filosófico allí en Centro Europa y en lo que es los pensadores alemanes de la época eh, estaba dirigido a ellos, o ellos a preocupar porque me cuesta entenderlo o no entienda nada. Pues no sentí aliviado. De todos modos, José Luis, yo con esto me pregunto y me pasó varias veces con otros textos, pero con este me pasa mucho más. ¿Cuánto del tema de la traducción estará influyendo? Porque tú antes cambiaste una palabra porque volví a decir concepto y a mí me parece que ahí quería poner concepto individual y que también lo diferencia el concepto, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces es como un terreno muy pantanoso porque tratar de entender, pero creo que debe haber mucho de la traducción Mm, mucho que se pierde en la traducción o que se complica en un texto que ya de por sí es muy complejo, ¿no? En mm. este caso me da la impresión que muchísimo, porque incluso hay frases que hasta la redacción es confusa. Es que Efectivamente. implica ya tener que traducir filosofía. En cualquier, de un idioma traducir a otro idioma, filosofía ya es una labor ardua, ¿no? Eh, yo cuando siempre nos amparamos en este tipo de cosas, en los traductores y las traducciones y tal y cual, me compadezco de los traductores porque debe de ser extremadamente difícil transmitir un libro como ese del alemán al español. O sea, mi admiración por eso a los traductores de este tipo de escritos, ¿no? Pero eh, tengo contacto casualmente con antropósofos alemanes ahora y ellos nos admiran, decían, los tíos dicen, es que los españoles tenéis que hacer un trabajo extra, en el sentido en el que ellos han visto algunas traducciones hechas del alemán al español y, hostia, lo que dice Steiner tiene en alemán otro sesgo, ¿sabes? La idea es mucho más difícil de transmitir ahora aquí. Y, o sea que para nosotros estudiar antroposofía es un plus de dificultad. Y Imagínate. nos Sí, admiran, sí, ¿eh? Y nos admiran los antropósofos alemanes sí, por sí, eso. sí. Claro, claro. Y tú imagínate, ya a Steiner le costaba trabajo ponerlo en un idioma del mundo.
lo que él veía en imágenes espirituales. A los propios alemanes les cuesta trabajo no entender los conceptos de Steiner, sino incluso entender el alemán que por lo visto es bastante particular que él utilizaba para poder transmitir todo eso. Y ahora eso muchas veces se traduce al inglés y la mayoría de los Exacto. textos que nos llegan del inglés traducido al español. Es decir, es el teléfono cacharrado. Do- Doble, exacto, doble traducción. Yo te iba a preguntar si esto no pasó antes por el inglés y recién después al español. Mm. Hombre, yo creo que este creo que está traducido por Juan Berlín, o no sé si incluso por Blanca Sánchez de Muniain. Creo que mientras, hombre, por lo menos si está traducido de un idioma tan rico a nivel de verbo y de giros verbales, como es mucho más parecido en riqueza. Imagínate la contracción que hay que hacer del idioma alemán al inglés, es como como Total. ¿cómo le llaman ahora? Cuando tú, como un streaming, ¿no? Tú coges una canción, le quitas un montón de cosas que tu oído no es capaz de escucharlo y al final tienes un archivo mucho más pequeño de música, en streaming se llama. Pues en Sí, inglés es prácticamente el mismo ejercicio, es total. quitarle toda la riqueza que han querido darle Rudolf Steiner en un idioma alemán también con unos giros específicos y ahora dejarlo prácticamente con cuatro palabras hacen los ingleses un libro, ¿sabes? Sí, totalmente. Sí. Por eso casi mejor del alemán al español de esas traducciones. Y además se lo ponía al principio, lo podéis seleccionar traducido del alemán por o traducido del inglés por. Cuando vais a que hay muchos libros que están muy bien de en RS, Rudolf Steiner Archive, ahí siempre os pone distintas versiones y os pone un poco de la versión de dónde se ha cogido el original, en qué época se ha traducido, si es más reciente, si es más menos reciente. Y muchas veces merece la pena tomarse el tiempo de decir, oye, pues en vez de esta que está traducida del inglés, voy a coger la del alemán, aunque es más antigua y quizá utiliza un lenguaje menos actual. Bueno, investigar un poquito ahí, ¿no? Sí, esto está traducido del alemán al español Sí, ¿por quién? directamente. ¿Por quién está traducido? Por Blanca Sánchez Ah, Muniain. por Mm. Blanca. Blanca es la hija de Olga, que algunos la conocéis por la euritmia, Ah, sí, yo la conocí también. la madre de Olga, no la hija, de Olga de Genaro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, nos hemos liquidado esta cuestión y la verdad es que yo creo que le hemos. Bueno, aquí yo muchas veces vuelvo a revisar estos esquemas y estoy tentado de quitarlos, os lo digo, ¿eh? O sea que si no lo veis apropiado a la imagen que se os ha puesto en vuestra mente, obviarlo. Estos son unos esquemas que yo hice en su momento, ¿vale? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ir a las 6.2, que continúa, ¿no? En el mismo capítulo. Y la cuestión en concreto ahora podría ser cómo conciliar lo universal y lo personal del ser humano que y siente, piensa como universal, siente como personal, con la verdad y la realidad. La verdad y la realidad. Bueno, vamos a ver. El sentir, aquí es donde viene el sentir, que, no sé si era José Antonio el que nos había comentado sobre el sentir. Creo, creo que sí. Antonio nos introdujo con el tema eh, de la intuición que acabamos de transitar por ahí y es verdad, fue José Antonio. El sentir es el medio por el cual los conceptos adquieren vida concreta. No nos contentamos con relacionar la percepción
¿eh? Ya estamos viviendo ahí en la percepción con el concepto mediante el pensar, sino, sino que la vinculamos también con nuestra subjetividad personal, con nuestro yo individual. La expresión de esta vinculación individual es el sentimiento, que se manifiesta como placer o displacer. El pensar es elemento por el cual participamos del proceso cósmico universal. Por el sentir podemos recogernos dentro de la intimidad de nuestro ser. Nuestro pensar nos une con el mundo. Nuestro sentir nos vuelve sobre nosotros mismos como individuos. La vida del sentimiento solo tiene significado para mí como individuo. Para el resto del mundo, mi vida de sentimientos solo puede adquirir valor si el sentir como percepción de mí mismo se une a un concepto y de esta manera se incorpora al mundo. Nuestra vida es una oscilación constante entre nuestra participación en los acontecimientos del mundo y nuestro ser individual. Disculpa, José Luis, si podemos volver al punto, al párrafo anterior, no que he leído ahora, porque realmente yo pienso que aquí hay materia para hincarle el diente, ¿verdad? Sí, sí, yo ya iba a parar porque... Ujú. Sí, o sea, yo creo que el pensar en el sentido en el que lo expresa aquí Steiner, dice que es un proceso cósmico universal. Sin embargo, yo creo que la mayor parte de nosotros, en nuestra experiencia, tenemos la impresión, ¿verdad? Yo lo vivencio así también, ¿no? De que el pensar, mi pensamiento es algo muy individual, ¿no? Algo que me pertenece, que yo proceso y que nadie, eh, ningún otro ser humano puede pensar como yo, ¿no? O yo le puedo dar un sesgo, una matización, ¿no? Sin embargo, ahí estamos incluyendo, a lo mejor inconscientemente, un sentir, un sentimiento. Y eso es lo que le da esa peculiaridad, esa individualidad. El pensar en sí es un elemento, aquí dice él, cósmico universal. O sea que en el pensar, en el ejercicio del pensar, todos los humanos somos parte del universo. O sea, no hay una individualidad dentro del ejercicio del pensar. Lo siento, es que no se me ocurre expresarlo de otra manera. Sí, Es sí, filosófico. ¿no? Sí. Sin embargo, la sensación, ¿verdad? La que tenemos, ¿no? No es como que el pensamiento es algo muy personal. Mm. Pero claro, yo no sé si aquí habría que diferenciar dos tipos de pensamientos. Una cosa es el pensamiento. Y el pensamiento puede estar muy imbuido de lo personal y muy anclado en lo material. Pero cuando está traducido como el pensar, es como ese acto espiritual de descubrir, de ese acto de la voluntad para descubrir lo universal que hay en mí mismo y en todo lo que me rodea. Entonces, en ese sentido, sí que lo, quizás lo podamos ver más apropiado, ¿no? Sí, él dice, nuestro pensar, estoy leyendo literalmente, ¿eh? Mm. Nuestro pensar nos une con el mundo. Nuestro sentir nos vuelve sobre nosotros mismos. Claro, pero eso lo dice después. Antes, Nos convierte en individuos.
antes ha dicho que el pensar es el elemento por el cual participamos del proceso cósmico universal. Es que también está, yo lo he sentido también como una contradicción. Y después dice que nuestro pensar nos une con el mundo, ¿vale? Pasa que habría que ver por medio, porque esto es una síntesis. A ver, mira, yo creo que está justo aquí al lado. Nuestra vida es una oscilación constante entre nuestra participación. A ver, creo que está por aquí. Vamos a leerlo aquí si os parece, porque es un poco contradictorio. Por un lado, es universal porque es como un mecanismo en el que nos conectamos con un mundo superior para descubrir algo, pero lo que al final estamos queriendo descubrir es algo del mundo. Por lo tanto, esa acción universal, ese poder universal, se le otorga una capacidad de conocer el mundo. No sé, es a priori. Pero bueno, vamos a leerlo. Se podría estar tentado a ver en la vida del sentimiento un elemento más saturado de realidad y más rico que el de la contemplación del mundo por medio del pensar. Esto lo dice porque en la época hay distintas teorías, epistemologías de pensadores que de ese elemento, porque la base es la pregunta del principio, la primera, y ya la está concluyendo. Hay hay algo de mi propio ser anímico que yo pueda utilizar para descubrir la realidad. Y en el ser anímico solo está pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, él es partidario de que es el pensar, pero hay muchos en esta época que se basan en el sentir para descubrir el mundo. Entonces, a esto hay que responder que la vida del sentimiento solo tiene un significado más rico para mí como individuo. Para todo el mundo, mi vida de sentimientos solo puede adquirir valor si el sentir, como percepción de mí mismo, se une a un concepto y de esta manera se incorpora al cosmos. Nuestra vida es una oscilación constante entre nuestra participación en los acontecimientos del mundo y nuestro ser individual. Cuanto más ascendamos hacia la naturaleza universal del pensar, donde al fin lo individual solamente nos interesa como ejemplo o forma específica del concepto, tanto más se pierde en nosotros el carácter de ser individual, de la sola personalidad específica. Cuanto más descendamos hacia la profundidad de nuestra vida propia y dejemos que nuestros sentimientos vibren con las experiencias del mundo externo, tanto más nos separamos de la existencia universal. Será una verdadera individualidad quien llegue con sus sentimientos lo más alto posible en la región de lo ideal. No sé, tampoco era justo lo que estábamos discutiendo. Sí, no sé, a mí, y eso que digo ahora lo digo de forma intuitiva, ¿eh? Por eso quiero que, bueno, es simplemente un poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que cuando él habla de ese pensar, habla del ejercicio del pensar como una cualidad cósmica del ser humano. Y cuando ya hablamos del pensamiento, sí estamos hablando ya de parte de la representación, de nuestra experiencia, de nuestra conceptualización. Y ahí sí que somos, pues esos seres sintientes que aportamos una cualidad a nuestro pensar. Pero el ejercicio del pensar como tal es un ejercicio cósmico, o sea, no es algo que nos pertenece individualmente. Creo que en parte del párrafo que tú has leído antes, cuando se habla de caer del sentimiento abajo, más nos vamos alejando de ese sentir universal cósmico, ¿no? De ese pensar universal cósmico. Y creo que cuando quiero hacer referencia con
con ese párrafo aquí, si Mm, caemos en una actividad egocéntrica, nos alejamos de esa parte que es holística, ¿no? ujú, sí. Ujú. Pero es un ejercicio importante y creo que es una pregunta lo de descubrir, intentar descubrir qué es esa cualidad exacta que habla del pensar cósmico, ¿no? Steiner, ¿no? Mm. Podríamos ponerlo como pregunta de estas que ponemos donde Mariano, pero que luego es para revisarlas nosotros una vez más. Igual al final no desembocan en la sesión de Mariano, ¿verdad? ¿Estaría bien? Sí, yo pienso que es una pregunta para dejar ahí, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Mm. Y esto era en el 6.2. Es verdad, estaba yo en los lunes. Pero bueno, ya que lo hemos dicho, lo vamos a poner. Porque también, como en los lunes estamos viendo algo paralelo, ¿sabes? También las podemos recoger de aquí y hacer como una sesión conjunta. Vamos a llamarlos reflexiones. Y sería, la última frase tuya estaba muy bien, cómo alcanzar ese... mm, Bueno, yo diría más bien eh, la comprensión del pensar universal, ¿no? sí, así nos evocaría. Bueno, aquí sobraría cómo alcanzar, ¿no? Sino como reflexión, o sea, la comprensión del pensar universal, ¿no? Cósmico universal, dice él aquí, ¿no? Ujú. Así, Sí, 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 reflexiones sobre dice, la comprensión del pensar, ¿no? sí, él dice, te lo voy a leer literalmente, José Luis, y ahora lo podemos... Vale, no, él dice, el pensar es el elemento por el cual participamos del proceso cósmico universal. O sea, podría ser la comprensión del proceso del pensar como elemento cósmico universal, ¿no? vale. Voy a poner aquí para acordarme que lo pusimos a propuesta de conversación en propuesta tuya, por si luego no nos acordamos bien de cuál era Vale. la duda, la aportación. Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Ciertamente cada ser humano observa el mundo desde su propio punto de vista. Primero, determinado por los factores determinantes del entorno, como resultado de nuestra posición en el mundo, y de la esfera de la percepción relacionada con el lugar en que vivimos. Y segundo, determinado por lo individual de nuestra propia personalidad, la que depende de nuestra organización personal. Para el hombre que busca la totalidad, el conocimiento de las cosas ha de ir de la mano con formar y desarrollar sentimientos sobre ellas. El sentir es el medio por el cual los conceptos adquieren vida concreta.
De hecho, esa frase que yo creo que se podría, que no sé yo si está justo aquí, porque es que de esta parte prácticamente lo he puesto todo, o sea, es una síntesis que prácticamente es un literal, pero bueno. Y no, es que es difícil, desde luego, excluir nada aquí, ¿sabes? Ujú. Bueno, bueno, me gustaría dejar de compartir con la séptima, para dejarla ahí, bueno, para ponerla por delante y ya unirla a esta sexta, porque es como la conclusión final, ¿no? Como el epílogo. Aunque haya muchas cosas que discutir, la leo entera para cogerle el sentido. Ya es una síntesis que no es todo el texto. Y en vez de sesgarla, voy a leerla entera. Y como ya tenemos todo lo anterior del capítulo 6 y ponemos por delante toda esta parte fundamental del 7, y si no nos da tiempo a discutirla en todos los pormenores que creamos que son importantes, luego volviendo a ellos, en el literal o en la síntesis, pues los retomamos en la próxima, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, muy bien. Ujú. Vamos a ponerlo ahí por delante. ¿Existen límites del conocimiento? ¿Es posible conocer, he puesto yo, la realidad del mundo a pesar de la limitación de mis sentidos? Entonces, nos dice Rod Steiner que hemos establecido que los elementos para explicar la realidad han de tomarse de dos esferas, la percepción y el pensar. Así que la realidad total y completa, incluida la de nosotros mismos, incluida la de nosotros mismos como ser, como un ser más dentro de lo que es el mundo. ¿Qué pasa? Un segundito, que le voy a abrir a la perrita. Ah, además estaba yo aquí sin cámara. Venga, venga. Perdonad con este evento doméstico, perruno. Hemos establecido que los elementos para explicar la realidad han de tomarse de dos esferas, la percepción y el pensar, así que la realidad total y completa, incluida la de nosotros mismos, se presenta en primer lugar como dualidad. El conocimiento surge al fusionar los dos elementos de la realidad dados en la percepción y el concepto elaborado por el pensar al superar esta dualidad en el objeto completo. Podemos llamar mundo de apariencia a la manera en que se nos presenta el mundo antes de comprender por medio del conocimiento, de pensar, su verdadera naturaleza, en contraste a la esencia unificada compuesta por la percepción y el concepto. Apariencia. Esa palabra sí que está bien, ¿eh? No sé cómo será en alemán, pero en español es verdad. Tú tocas, sientes una cosa y lo que tienes es una apariencia. Y ahora tú lo piensas o en el mismo momento se unen los conceptos y entonces ya es una realidad. El mundo nos es dado como dualidad y el conocimiento lo transforma en unidad. Una filosofía que parte de este principio fundamental puede denominarse filosofía monista, ya que el dualismo se basa en una comprensión errónea de lo que llamamos conocimiento, porque divide toda la existencia en dos esferas, cada una con sus propias leyes,
y las deja enfrentadas, separadas la una de la otra. Los objetos no exigen ninguna explicación, solo existen y actúan recíprocamente entre ellos, de acuerdo a unas leyes que el pensar puede descubrir. No es el mundo quien nos plantea preguntas, sino nosotros mismos. Todo lo necesario para explicar cualquier fenómeno del mundo pertenece al propio mundo. Lo único que puede impedir ese conocimiento son limitaciones circunstanciales. Los límites, debido a estas causas, son transitorios y pueden ser superados con el progreso de la percepción y del pensar. En realidad, no existen límites para el conocimiento. Frente a los objetos, solo captamos inicialmente su percepción, pero en nuestro interior se halla la fuerza para encontrar también la otra parte de la realidad. Solo cuando el yo ha unido en sí mismo ambos elementos de la realidad, que en el mundo se encuentran inseparablemente unidos, monismo, se satisface el deseo de conocer, de alcanzar la realidad. Por más sentidos que tuviera, ninguno me daría la realidad si pensando no los impregnase con conceptos. Y al contrario, cualquier sentido así impregnado me daría la posibilidad de vivir dentro de la y al contrario, cualquier sentido así impregnado me daría la posibilidad de vivir dentro de la realidad. La realidad percibida no tiene nada que ver con la agudeza de los sentidos. El pensar nos conduce a aquella parte de la realidad que la percepción limitada esconde. Bueno, supervivientes. Bueno, por ahí queda expresado y esbozado, ¿no? Pues sí, además muy clarito, ¿eh? Este está muy clarito. Es la conclusión que ya veníamos apuntando desde hace tiempo, ¿verdad? El 7 digamos que cierra una parte del libro y ahora inicia otra, José Luis, Sí, ¿era? sí, sí. Este es, ¿no? De hecho, mira, está separado propiamente en los textos porque le llama a cada parte de forma diferente. La ciencia de la libertad, creo que es, y la... A ver, a ver, aquí empezamos con la ciencia de la libertad La realidad de la libertad, sí, aquí lo y veo. ahora el octavo empieza con la realidad de la libertad. Mm. Y las preguntas, que la podemos repasar, ahora que ya tenemos, porque esto es o sea, el capítulo 7 aunque es bastante largo, pero esta es la esencia, ¿eh? Después de haber unido todas las disquisiciones habidas y por haber de los sentidos, de la percepción, de la representación, de los conceptos, del pensar, de la intuición, ya todo eso que acabamos de ver. El pensar es eso que yo buscaba. Y punto. Y ahora vamos a ver el tema de la libertad. Y esas dos preguntas tan interesantes siempre de repasar estaban aquí. En el prefacio para la nueva edición de 1918, todo cuanto en este libro se discute va dirigido hacia dos cuestiones fundamentales de la vida anímica. Vida anímica, traducción, pensamiento, sentimiento, voluntad. A una de esas tres. Una es si existe la posibilidad de concebir la entidad humana de tal manera que se muestre como fundamento de todo lo que le llega al hombre a través de la experiencia profesional o de la ciencia, pero que siente que no es explicable por sí mismo y que la duda y el juicio crítico podrían conducirle a la esfera de lo incierto. La otra es, ¿puede el hombre como ser de voluntad atribuirse la libertad? Tengo la voluntad de elegir un camino u otro.
¿O es esta solo una ilusión que surge en él porque su mirada no percibe los hilos de la necesidad que mueven su voluntad como ocurre con cualquier fenómeno de la naturaleza? Son preguntas muy sutiles, ¿verdad? Son preguntas que yo creo que la mayor parte de nosotros pasa por aquí muy desapercibido, ¿no? Inadvertido, ¿no? Mm, Creemos que somos seres libres y bueno, eso podría ser algo bastante erróneo, ¿no? Estamos obviamente en mm. camino hacia ello y tenemos esa atribución, por lo menos potencialmente, ¿no? Pero es una conquista que todavía queda por hacer. Esa es la palabra, eso va a ser todo el camino que nos espera por recorrer. Eh, es posible, pero hay que conquistarla. Mm, mm, La libertad se conquista, ¿no? mm. ¿Y la buscamos nosotros o ella viene en nuestra búsqueda? Yo creo que de las cosas que hay que buscar y defender, fíjate, en el mundo en que vivimos, que los buenos que los que parecen buenos precisamente están anulando la libertad a marcha forzada del mundo libre que habíamos conocido hasta hoy. De hecho, parece que es, bueno, en algún sitio se comentó, ¿no? Alguien lo comentó en una de las reuniones, no recuerdo exactamente dónde, ¿eh? Pero se comentó que ese es el papel de la humanidad actual. O sea, esa sería la conquista básica Mm, que tenemos que aportar al conocimiento divino, ¿no? Como conquista, como aportación, ¿no? mm. Sería nuestro papel ahora mismo para dar a las nuevas humanidades que vengan, ¿no? Claro, La conquista de la libertad, ¿no? la conquista de la libertad y la cualidad del amor. La Pero cualidad. ahora que hablamos de libertad, es eso. Mm. Claro, la libertad que no tienen ni siquiera los seres espirituales más elevados, porque es que ellos solo pueden actuar de manera divina, desde el bien. Esta vida tan dura que nos estamos viviendo en un proceso de una humanidad que ya lleva tantísimo pasado y lo que nos queda por pasar para conquistar esa cosita, O sea, es la nuestra libertad. posición, porque fíjate, estamos hablando de seres elevados que no conocen eso, que de algún lado se ha desprendido, ¿no? De algún lado se ha desprendido, nosotros tenemos ahora mismo que recuperarlo, conquistarlo y dejarlo como un legado a la nueva humanidad. O sea, podemos decir, y se dice, que los ángeles no conocen la libertad. No, conocen el amor, conocen tienen la capacidad de crear, tienen la capacidad de observar los pensamientos puros, tienen muchas cosas que nosotros no tenemos, y a lo mejor quizás si lo conquistamos es como efecto colateral de conquistar lo que nos toca como cualidad que tendremos como futura décima jerarquía del amor y de la libertad. Ujú. Mm. Pues le hemos puesto un broche a esto que ni queriendo, ¿eh? Pues sí, Mm. yo creo que Vamos no debíamos de a dejarlo aquí, estropearlo y sí. tomarnos unas vacaciones de 5 minutos, que creo que es lo que queda. Vamos a dejarlo aquí ya con el texto final. ¿Con qué dices? Digo ya que con el texto final ya podemos dejarlo aquí, no cerrarlo, no Sí, ponerle sí, nada sí, y sí. vamos a estropear. Nada, nada, yo creo que ha quedado ahí como broche y como broche como impulso
a seguir moviendo todo esto en nuestro interior como tarea. Pues mira, revisamos a ver si se ha movido algo en el verso. Venga, vamos. Vamos allá. Vamos. ¿Está adelante el verso? Sí. Solar se expande la luz desde las profundidades del espíritu hacia el exterior, transformándose en poderosa fuerza de voluntad y brillando en la oscuridad de los sentidos, para liberar las fuerzas que hagan madurar, desde los impulsos del alma, los poderes creadores en la obra del hombre. Como que tiene un sentido renovado, ¿verdad? ¿Habla o no habla de lo mismo? O es que yo me predispongo cada vez más? Mira, a mí antes me pelaba el asunto de la oscuridad de los sentidos. ¿A qué se quería referir con eso? Y algo para mí profundamente enigmático cuando habla de la oscuridad de los sentidos, ¿no? Mm, Pero después de haber pasado por el capítulo aquí hoy, sí, creo haber comprendido que cuando él dice eso, está hablando de que la perfección como tal es insuficiente y con el sentir y con el pensar llegamos a una pura comprensión de la realidad. Y en este sentido él dice, esto todavía no es la claridad total de la realidad, ¿no? mm, sí, los sentidos han de ser complementados. Si Eso es. no, hay oscuridad en lo que intentan comprender. Hay partes que no se ven. O sea, es una parte necesaria, pero no es suficiente. Sí. Y luego, y claro que ya va a ser más del capítulo siguiente, que los impulsos de la voluntad, influidos por el pensar y a través de la capacidad de mi alma, son creadores crean en el mundo. Sí, él dice, nos unifica con el cosmos. Mm, A través de ese ejercicio, el ujú, hombre pasa de su individualidad, en el sentir, recupera el individuo, y en el pensar, se une de nuevo con el mundo. Es un elemento de reflexión también, ¿verdad? sí. Ahí repítelo. En el sentir, el hombre se torna hacia sí mismo y se vuelve individuo. En el pensar, el hombre se une con el mundo. Ujú. Bueno, segundo broche. Si seguimos, nos abrochamos la chaqueta entera. No lo toque que lo tropeamos. Vámonos. Venga, fuerte abrazo a todos Buenas los que están noches. aquí y a los que nos van a sufrir más tarde. Un fuerte abrazo a todos. Venga, Gracias, un buenas noches. abrazo. Buenas Chao. noches.